Tal cual lo prometido, nos llegamos hasta el Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Córdoba para conocer los alcances de la nueva reglamentación de esta ley del fonoaudiólogo. Al respecto, hablamos con la licenciada Lorena Roset. Bien. Bueno, primero para hablar de la reglamentación tendríamos que hablar de la ley. Que la ley se dictó en el año 2020, luego de que desde el año 1967 no tuviéramos una ley que reglamentara de ninguna manera la fonoaudiología. La ley es como que sienta un poco las bases de cómo se debe trabajar, cómo se debe ejercer profesionalmente en la fonoaudiología a nivel federal en todo el país. Y bueno, fija algunas cositas que son como muy importantes, como la titulación que tenemos que tener, como fija, por ejemplo, que podemos ser especialistas, que hasta ahora solamente en medicina y en algunas otras áreas se había podido tener especialidades, ahora la fono va a poder tener especialidades. Entonces, bueno, una de las cosas importantes de la reglamentación de la ley es que algunos de estos puntos de la ley es como que de alguna manera fija el procedimiento de cómo se debe hacer. Por ejemplo, en relación a las especialidades, para nosotros es muy importante porque fija de qué manera se tienen que tramitar las especialidades para que puedan ser efectivas. Entonces, por ejemplo, dice que las especialidades deben inscribirse en el Ministerio de Salud, tomar una denominación, entonces luego las instituciones académicas inscribir sus carreras de especialistas, por ejemplo, en base a esa denominación. Bueno, hay otras cositas muy importantes de la ley que para nosotras es muy significativo, que una de las cosas que nos permite es que nosotros podemos prescribir prácticas fonoaudiológicas, solamente fonoaudiológicas, pero que podamos prescribirlas, que antes, en esta ley de 1967, que tengamos en cuenta que era una ley que solamente acompañaba, como era de auxiliares de la medicina y la odontología. Entonces, bueno, ahora nos da la posibilidad a nosotras mismas, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una dificultad auditiva, yo puedo prescribir que se pueda hacer una audiometría, por ejemplo, o alguna otra práctica fonoaudiológica. También nos comentaba la necesidad de fonoaudiólogos que hay en el interior de la provincia. Invitar a los jóvenes a que estudien fonoaudiología. Pero justamente, ¿qué abraza esta especialidad en salud? Se lo pregunté a la presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos, Lorena Crespo, la licenciada Lorena Crespo. Bueno, la fonoaudiología como carrera en realidad es una disciplina científica que tiene como objeto de estudio la comunicación humana, y entendiendo la comunicación humana desde todos sus aspectos, desde la voz, el habla, el lenguaje, la audición, lo vestibular y la fonoestomatología. Y nuestra tarea va a involucrar todo lo relacionado con la prevención, la detección, la evaluación, tanto funcional como instrumental, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, es una disciplina bastante amplia, por ahí se conoce de apartecitas lo que hace una licenciada en fonoaudiología, pero la disciplina abarca todo eso que está relacionado con la comunicación. Entonces, es importante esto que decía Lore, que la ley nos pone como en otro lugar del ejercicio, porque no solamente nos van a estar, digamos, dando una regulatoria acerca del procedimiento, sino que también está el contralor que se hace del Estado de ese procedimiento y de esa práctica. También finalizada la semana pasada, fuimos a visitar al Congreso Interdisciplinario Pulcor-Oncocor, justamente para conocer los alcances de las distintas mesas redondas, donde tanto especialistas como un nutrido grupo de profesionales y muchísimos residentes que nos congratula la presencia de ellos, se han discutido distintos temas, avance en oncología, distintas formas de abordaje y demás. Justamente hablamos con el doctor Eduardo Richardet, no me quiero olvidar que se entregaron en la apertura de este encuentro premios a los investigadores, pero también premios al mejor oncólogo de Latinoamérica y también al mejor oncólogo europeo en Latinoamérica. Dicho esto, decía que hablaba con el doctor Eduardo Richardet porque uno de los temas que me llamó mucho la atención es justamente lo que es la inteligencia artificial en oncología.
Sí. En oncología la inteligencia artificial cada vez va a tener un mayor efecto. De hecho, se calcula, por ejemplo, que un oncólogo para estar actualizado debería leer 10.000 trabajos anuales, cosa que es imposible. En cambio, uno con la oncología artificial y con los distintos chats que hay, uno puede revisar un tema. Es más, hoy en día te pueden hacer hasta el paper y hasta te hacen los slides de la conferencia que querés dar. O sea que es muy interesante, uno puede ver interacciones de droga en forma rápida. Creo que nos va a ayudar muchísimo en eso. Tenemos que meternos en el tema. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo, porque si no vamos a tener una desigualdad con el resto del mundo más importante que la que tenemos en otros sentidos, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo creo que hay mucha gente interesada, sobre todo la gente joven en esto, que está muy acostumbrada a lo tecnológico. Tiene algunas dificultades que tenemos que tener presente, ¿no? Pero de todas maneras es una cosa excepcional, por eso la quisimos tratar. Trajimos 2 expertos médicos, uno que es el doctor Díaz Cantón, que es el primer médico, digamos, primer profesor de la materia de oncología que hay en el país, no en el país, en el mundo, que es el CEMIC de Buenos Aires. Sí. Así que estuvimos con él, dialogando todos estos días. La verdad que fue una gran experiencia. Y también el doctor Losco, que maneja muy bien el tema y está desarrollando un sistema. Así que bueno, se prestó a... No, y lo bueno que me estás contando, que creo que es traducible a la opinión pública, es justamente no como elemento la inteligencia artificial para que trate personas, sino para permitir informarse a corto plazo. Exacto. Y saber lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que yo veo que es más interesante hoy. Porque tratar personas, si bien hay sistemas empáticos que pueden hablar con el paciente, hay sistemas lo más importante es que nos brinden la información y que el médico sea el que define el tratamiento. Porque puede haber errores. Pero yo creo que es muy importante eso. De hecho, hay experiencias de todo tipo que la información de estos chats está a nivel del médico que es consultado, ¿no? Cuando a la gente se le dice que tiene la tensión elevada, dice, yo estoy acostumbrado. ¿Da lo mismo desde el punto de vista cardiológico, doctor Adalberto Robles, tener 15 que 22 de tensión? No, hay una relación. A menor presión, mayor sobrevida. Bien. Eso sí, si tenés 3 ya está complicado, pero dentro de los rasgos normales, ¿no? Sí, me refiero porque hay mucha gente que dice, bueno, yo soy hipertenso, pero tengo 15. Porque la medida da por encima de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿Cuánto esos 15 repercuten en nuestro cuerpo? Y a largo plazo te va a repercutir, ¿por qué? Porque obligas a ese corazón a hacer... El corazón es un músculo. Lo obligas a hacer un trabajo mayor. ¿Por qué? Porque tiene que vencer esa resistencia. Equivale a que si yo te digo, che, Ricardo, ándate con esta hacha y me tala estos 3 árboles, pero con el brazo izquierdo. Al cabo de un tiempo ese brazo tuyo va a estar más musculoso porque tuvo que hacer un trabajo. El corazón le pasa lo mismo. Entonces, cuando vos bajás esa resistencia y queda aliviado, no tenés repercusiones. Cuando hace un trabajo mayor, ¿qué hace? Se empieza a engrosar porque se vuelve más musculoso. Y las coronarias para irrigar ese músculo son las 3, son las mismas. No se forma una cuarta arteria para suplir eso. Y ya empezás a tener isquemia, sobre todo lo vemos en el strain, isquemia subendocárdica, que esa es secundaria a la hipertrofia. Y bueno, y después podés empezar a hacer arritmia, podés empezar a hacer enfermedad coronaria. Un segundo receso, ya regresa para su salud.